Imagínate por un momento caminando por una calle concurrida. De repente ves a alguien que, a simple vista, parece haber perdido la razón. Un hombre completamente desnudo, caminando descalzo, sin mostrar vergüenza ni preocupación. Ahora imagina que ese hombre no es un extraño cualquiera, sino un profeta, un mensajero de Dios. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías al ver a alguien que claramente está actuando bajo la influencia de una autoridad superior? Hoy, en Plegarias de Fe, exploraremos uno de los episodios más asombrosos de la Biblia, cuando Dios le pidió al profeta Isaías que caminara desnudo durante 3 años como parte de su plan divino. ¿Qué significaba este acto radical? ¿Qué mensaje escondía Dios detrás de este mandamiento tan inesperado? Prepárate para descubrir cómo esta historia, aunque sorprendente, nos ofrece lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y la confianza en los caminos de Dios. El contexto histórico en el que se desarrolla esta historia es crucial para comprender la profundidad del mensaje de Dios. Isaías vivió en una época de gran agitación política y espiritual en el reino de Judá. El pueblo de Israel, una vez unido bajo los grandes reyes como David y Salomón, estaba ahora dividido y en declive. El reino del norte, conocido como Israel, ya había sido invadido por los asirios, y ahora el reino del sur, Judá, enfrentaba la misma amenaza. El temor se apoderaba del corazón del pueblo, y en su desesperación, los líderes de Judá comenzaron a buscar alianzas con potencias extranjeras como Egipto y Etiopía, esperando que estas naciones les brindaran la protección que tanto necesitaban. Sin embargo, esta decisión reflejaba una profunda falta de fe en Dios. En lugar de confiar en el Señor que había guiado a su pueblo a través de innumerables desafíos en el pasado, los líderes de Judá ponían su esperanza en la fuerza militar y en las alianzas humanas. Para Dios, esta falta de confianza era una traición, una señal de que su pueblo había olvidado quién era su verdadero protector. Es en este punto crítico de la historia que Dios decide enviar un mensaje poderoso y visual a través de su profeta Isaías. La orden de Dios a Isaías de caminar desnudo durante 3 años era un acto que sacudiría la conciencia de todos los que lo viesen. Pero, ¿por qué precisamente desnudo? ¿Qué significaba esta desnudez en el contexto de aquella época? ¿Y qué mensaje estaba realmente transmitiendo Dios a través de este acto? La desnudez, en la cultura del antiguo Oriente Medio, tenía connotaciones mucho más profundas de las que podríamos imaginar hoy en día. No era simplemente una cuestión de modestia. La desnudez simbolizaba humillación, vergüenza y en muchos casos castigo divino. En las Escrituras vemos varios ejemplos donde la desnudez está asociada con el juicio y la vergüenza. Adán y Eva, tras pecar, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza, un símbolo de su caída de la gracia de Dios. Así, la desnudez de Isaías no era simplemente una imagen física, sino una representación de la vulnerabilidad total ante Dios y los juicios que estaban por venir. Cuando Isaías comenzó a caminar desnudo y descalzo, su acción se convirtió en un mensaje profético viviente. Dios estaba utilizando a Isaías como una señal visible para advertir a las naciones de Egipto y Etiopía, que también confiaban en su fuerza militar y alianzas políticas, de su inminente caída y exilio a manos de Asiria. Isaías, en su desnudez, representaba la humillación y el castigo que estas naciones sufrirían. Serían llevadas cautivas, despojadas de su dignidad y expuestas a la vergüenza pública. Este acto profético, sin embargo, no solo estaba dirigido a las naciones extranjeras, era una advertencia directa a Judá. El pueblo de Dios debía entender que su verdadera fortaleza no residía en alianzas humanas, sino en su relación con Dios. Al ver a Isaías caminar descalzo y sin ropa, los líderes y el pueblo de Judá deberían haberse dado cuenta de que estaban en peligro de sufrir el mismo destino si continuaban alejándose de Dios y confiando en los hombres en lugar de en Él. Pero, como ocurre a menudo con los profetas, el mensaje de Isaías no fue bien recibido. Muchos en Judá seguramente se burlaron de Isaías, lo ignoraron o incluso lo despreciaron por su comportamiento. En lugar de ver la profundidad del mensaje de Dios, lo vieron solo como una extravagancia o locura. Este rechazo no era solo hacia Isaías, sino hacia Dios mismo. La dureza de corazón y la ceguera espiritual del pueblo les impedía reconocer que Dios les estaba dando una última oportunidad para arrepentirse y volver a Él. El desenlace de esta historia nos muestra las consecuencias de ignorar las advertencias de Dios. Tal como Isaías había profetizado, Egipto y Etiopía fueron derrotados por Asiria. Las grandes naciones en las que Judá había puesto su confianza fueron humilladas, sus ejércitos derrotados,
y sus pueblos llevados al exilio en condiciones deplorables, desnudos y descalzos, tal como Isaías había predicho. Para Judá, esta derrota de Egipto y Etiopía debería haber sido una señal clara de la veracidad del mensaje de Isaías. Sin embargo, el orgullo y la terquedad del pueblo les llevó a seguir un camino de desobediencia que, finalmente, también les llevaría al exilio babilónico unos años más tarde. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia en nuestro contexto actual? La historia de Isaías caminando desnudo es una poderosa metáfora de la fe y la obediencia que Dios requiere de su pueblo. Isaías fue llamado a un acto de radical confianza y obediencia, un acto que parecía irracional desde una perspectiva humana. Sin embargo, su obediencia a Dios fue un testimonio poderoso, tanto en su tiempo como para nosotros hoy. En nuestras propias vidas enfrentamos momentos en los que Dios nos llama a actos de fe, que pueden parecer extraños o irracionales para el mundo. Tal vez se nos pide que confiemos en Él en situaciones donde no vemos ninguna salida, o que sigamos sus mandamientos cuando todos a nuestro alrededor nos dicen que hagamos lo contrario. La historia de Isaías nos recuerda que la verdadera obediencia a Dios requiere a veces que nos despojemos de nuestras propias seguridades, que caminemos descalzos y vulnerables, confiando plenamente en su guía y protección. Isaías nos enseña que la obediencia a Dios no siempre es fácil, pero siempre es recompensada. Aunque su mensaje no fue inmediatamente aceptado, y aunque su camino fue difícil, su fidelidad a Dios dejó una marca imborrable en la historia de la salvación. Nos muestra que, incluso cuando Dios nos llama a hacer algo que parece ilógico o difícil, debemos confiar en que Él tiene un propósito mayor. Hoy en día vivimos en un mundo que, como Judá, a menudo busca seguridad en cosas temporales. El poder, el dinero, las alianzas políticas o nuestras propias habilidades. Pero la historia de Isaías nos recuerda que todas estas cosas son pasajeras y que nuestra única verdadera seguridad se encuentra en Dios. Cuando enfrentamos desafíos, crisis o decisiones difíciles, debemos recordar la fe inquebrantable de Isaías y confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, nos guiará por el camino correcto. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación donde no entiendas el porqué de los caminos de Dios, recuerda a Isaías, recuerda su obediencia radical y su disposición a seguir a Dios, incluso cuando el mundo a su alrededor no lo entendía. Y pregúntate, ¿estoy dispuesto a confiar en Dios de la misma manera, a seguir su voluntad, aunque no la comprenda por completo? Dios no solo busca nuestra obediencia, sino nuestra confianza total en Él. La historia de Isaías es un testimonio de que, cuando caminamos en fe, Dios nos guía, nos protege y nos usa para su gloria, a menudo de maneras que van más allá de nuestra comprensión.